Miren, olvidémonos por un momento de las aulas y los libros de texto. La historia de Lazarillo de Tormes no es una novela cualquiera. Es, es casi un manual de supervivencia. Es la crónica de una educación a los golpes, en la pura y dura realidad, en lo que él mismo llamó la carrera de vivir. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo cada uno de sus amos fue un profesor, muchas veces un profesor terrible, que le dio una lección clave para su ascenso, o bueno, quizás para su caída. Y acá está la pregunta del millón, ¿no? La que lo define todo, porque para Lázaro, cada golpe, cada trampa y cada día con el estómago vacío no fue solamente sufrimiento. Ojo, fue una clase. Su vida entera no fue una búsqueda de la respuesta a esta pregunta. Su vida fue la respuesta misma, una respuesta forjada a la fuerza entre la necesidad y la astucia. A ver, la primera lección de Lázaro no fue en una escuela, nada de pizarrones ni cuadernos. Fue en Salamanca, junto a un simple toro de piedra. ¡Pum! Un solo golpe de su primer amo, el ciego, fue suficiente para hacer añicos su inocencia. En ese preciso instante, Lázaro entendió de un porrazo que en este mundo ser bueno, ser ingenuo, era un lujo que él simplemente no se podía permitir. Y bueno, una vez que se le cayó la venda de los ojos, llegaron sus primeros y más brutales profesores, el ciego y el clérigo. Olvidémonos de aprender a leer o a escribir. Acá las materias eran otras. La asignatura principal era crueldad intensiva, y la materia obligatoria de todos los días era el hambre. Todo para una sola cosa: sobrevivir. Esta frase, escuchen bien, es básicamente el título de su primer curso. El ciego se lo deja clarísimo. Mira, muchacho, la astucia no es una virtud para presumir, ¿no? Es una herramienta. Para el ayudante de un ciego, ser más listo que el mismísimo diablo es la única manera de llevarse algo a la boca. Es la regla de oro de su nueva vida. Pero, y acá viene lo más loco de todo, lo paradójico. A pesar de la crueldad, el mismo Lázaro reconoce que el ciego le dio la vida. Obviamente no en el sentido biológico, sino que lo alumbró, le abrió los ojos al mundo real y lo entrenó para esa carrera de vivir. Le enseñó a pensar 2 pasos adelante, a usar el ingenio como si fuera dinero, y hasta le dio habilidades prácticas como ayudar a misa que después le servirían. El pobre Lázaro pensó que al escaparse del ciego, escapaba del trueno, de lo peor. ¡Qué iluso! No sabía que le esperaba el relámpago, el clérigo. O sea, fue de Guatemala a Guatepeor. Porque si el ciego era un maestro de la astucia que te negaba la comida, el clérigo era la avaricia en persona, que directamente la encerraba bajo llave. La cosa no mejoró, empeoró, y mucho. Y es increíble, pero en medio de esa oscuridad, de esa hambre que le dolía en los huesos, Lázaro encontró una especie de luz. La tacañería extrema del clérigo lo obligó, digamos, a subir de nivel su ingenio. La desesperación se volvió su motor. De repente ya no se trataba de robar una salchicha, no. Ahora tenía que armar un plan maestro, casi de película, para conseguir una copia de la llave del baúl donde estaba el pan. Ok, Lázaro ya dominaba el arte de sobrevivir por sí mismo. ¿Qué seguía en el plan de estudios? Entender cómo funciona la sociedad. Y la lección fue brutalmente simple. La sociedad es un gran engaño, una farsa construida sobre el qué dirán y la hipocresía. Y para esta clase, el profesor fue el escudero. Un tipo que por fuera se veía impecable, elegantísimo, pero por dentro el estómago le rugía de hambre. Y él le enseña a Lázaro la lección de la honra. Pero ojo, no es el honor de ser buena persona, no, es la fachada. Es una obsesión por las apariencias que, para él, era mucho más importante que la comida. Y si con el escudero vimos la mentira a nivel personal, con el buldero, pasamos a las grandes ligas, a la estafa profesional. Esto ya no era un truquito para conseguir comida. Era una obra de teatro completa, un montaje perfectamente planeado para manipular la fe de todo un pueblo y sacarles dinero. Y Lázaro, que ya era un experto en engaños pequeños, mira todo desde afuera, fascinado, aprendiendo cómo funciona el fraude a gran escala. Después de tanto aguantar, de tantos maestros y de tantas lecciones a la fuerza, llega un punto de quiebre. Lázaro dice, basta, ahora todo lo que aprendí lo voy a usar para mí. Y aquí es donde vemos por primera vez cómo pasa de ser el sirviente de otros a intentar convertirse en su propio jefe.
Pero esto no fue de un día para el otro, ¿eh? Le tomó 4 largos años de trabajo duro para un capellán, vendiendo agua por la ciudad, para poder por fin alcanzar su primera gran meta personal. Y acá está la clave de todo. Con el primer dinero que ahorra en su vida, ¿qué se compra? No compra comida, no busca un mejor lugar para vivir. No, compra la apariencia. La imagen de un hombre de bien, una buena chaqueta, un abrigo y, lo más importante, una espada. Ahí te das cuenta de que la lección del escudero le quedó grabada a fuego. Para ser, primero hay que parecer. Y así llegamos al gran final, al cierre de su formación, de su educación. Todas las piezas del rompecabezas, todas las lecciones de sus amos, por fin encajan. Es el momento de su graduación, de la Universidad de la Calle. Eso sí, antes de recibir el diploma, le quedaba una última lección práctica. Su último examen, trabajar con el alguacil. El trabajo parecía bueno, le daba cierto estatus, pero era peligrosísimo. Y después de un buen susto, Lázaro aprende algo clave. Está bien querer progresar, pero no a costa de la propia vida. La seguridad, aprendió, va primero. Entonces, si tuviéramos que hacer como un boletín de calificaciones de Lázaro, se vería algo así. Es el resumen perfecto de su brutal educación. El ciego le enseñó a ser vivo. El clérigo, que el hambre te hace más creativo. El escudero, que las apariencias lo son casi todo. El boldero, a no confiar en nadie. El capellán, que el trabajo duro al final paga. Y el alguacil, que es mejor ser prudente. Un currículum completo para triunfar en un mundo bastante complicado. ¿Y cuál fue su trabajo de graduación? ¿En qué se recibió? En pregonero. Un oficio real, o sea, un trabajo para el gobierno. Estable, seguro, respetable. Lo consiguió gracias a la industria, a la astucia que cada uno de sus amos, a su manera retorcida, le enseñó. Él sintió que había llegado a la cumbre de toda buena fortuna. Pero, ¿de verdad era así? Y con esto cerramos, con la pregunta más importante que queda flotando en el aire. A ver, Lázaro consiguió lo que quería. Estabilidad, comida, una posición. ¿Pero a qué costo? Alcanzó ese éxito haciéndose el distraído, mirando para otro lado ante la deshonra de su esposa para poder mantener su comodidad. Entonces, ¿qué es esta historia? ¿Es el triunfo de alguien que superó todas las adversidades? ¿O es la tragedia de un niño que tuvo que vender su inocencia y su moral para poder encajar en un mundo corrupto? Quizás la respuesta dice mucho más de nuestra sociedad que del propio Lázaro.